Hola chicos, buenos días, bienvenidos una vez más a su clase de geografía. El día de hoy estamos comenzando con nuestra primera clase perteneciente al segundo trimestre. Espero que ya tengan por ahí, bueno, se manejan su libro en PDF. Nos vamos a ir hasta donde viene el segundo apartado y vamos a empezar con el tema que se llama, vamos a ver cómo es la Tierra por dentro, desde el interior, ¿sí? Cómo son cada una de sus capas, cómo es que se llaman, cuáles son las características que representa a cada una de ellas, ¿sí? Y pues los aprendizajes esperados de este primer tema es, número uno, que usted aprenda a conocer, diferenciar y aprenda las características de cada una de las capas de la Tierra, ¿sí? Se divide en cuatro capas, perdón. Usted debe de aprender sus nombres, cómo identificarlas, cuáles son las características de ellas, para qué sirven, qué relación tienen con los fenómenos naturales que pasan en nuestro entorno, etcétera. Segundo aprendizaje esperado que se espera de este primer tema es que usted aprenda y diferencie las placas tectónicas, ¿sí? Existen tres tipos de placas tectónicas, las cuales vamos a ir viendo, conocer sus nombres, para qué sirve cada una y es en dónde las localizamos. Bueno, pues para no hacerla tanto de larga, nos vamos a su presentación y pues espero que les guste este tema. Pasamos y ahorita regresamos para explicar un poquito la tarea. Geografía, primer grado. Bloque 1, 6. Desde el interior, la Tierra se mueve y crea relieve. El interior de la Tierra. Les saludo desde Zumpahuacán, municipio que se encuentra en el Estado de México. Y tengo una sorpresa para ustedes. Les cuento que el otro día leí unos artículos sobre nuestro planeta. Y me surgió la duda de cómo es la estructura interna. Ya se imaginarán. Le pedí ayuda a Tlali. Y hoy, con este robot explorador, haremos un viaje virtual al centro de la Tierra. Hola. Sí, vayamos a ver cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Oye, pero antes de eso, ¿nos podrías decir cómo se sabe que es así por dentro? ¡Claro! Lo sabemos porque la comunidad científica ha estudiado con ese propósito la propagación de las ondas P y S, que se generan durante los sismos. De esa manera ha detectado tres capas principales: corteza terrestre, manto y núcleo, separadas unas de otras por zonas de transición o discontinuidades. Es decir,
por espacios donde las ondas sísmicas cambian su velocidad de propagación. ¿Está listo el robot? ¡Sí! ¡Arranquemos! En este momento, el robot se encuentra sobre la corteza terrestre, la capa externa y más delgada de la Tierra, la única que habitamos los seres vivos y podemos observar de manera directa. Su temperatura es de 0 grados centígrados. Se encuentra en estado sólido y se divide en dos. La corteza continental, conformada por los continentes, tiene un espesor promedio de entre 35 y 40 kilómetros, que puede superar los 70 kilómetros en las regiones montañosas. Y la corteza oceánica, ubicada en el fondo de los océanos, cuyo espesor promedio es de 7 kilómetros. La corteza terrestre forma parte de la litosfera, que también abarca la zona superior de la siguiente capa, el manto. Ahora, Edmundo, haz que el robot atraviese por la discontinuidad de Mohorovičić para llegar allá. El manto es la capa más gruesa y se divide en manto superior y manto inferior. El superior tiene un espesor de 660 kilómetros y su temperatura va de los 1400 a los 3000 grados centígrados. ¿Ves cómo el robot se desliza con más facilidad? Eso significa que llegó a la porción del manto superior, a la astenosfera, la que está en contacto con la corteza terrestre. Su estado físico oscila entre sólido y líquido, es decir, tiene una consistencia viscosa, pues está formada por rocas fundidas, llamada magma. Edmundo, baja el robot hasta alcanzar el manto inferior o mesósfera. Esta capa tiene un espesor de 2240 kilómetros. Se encuentra en estado sólido y alcanza los 3000 grados centígrados. Dirígelo hasta la discontinuidad de Gutenberg para entrar al núcleo, la capa más interna y densa, compuesta esencialmente de hierro y níquel. Se divide en dos, núcleo exterior y núcleo interno. Ahora, el robot deberá atravesar los 2270 kilómetros de espesor del núcleo externo, cuya temperatura es de 4000 grados centígrados. Hace que el hierro se encuentre en estado líquido. Como se trata de un mineral altamente conductor de electricidad y aquí produce corriente eléctrica, al circular a velocidades altas, da origen al campo magnético de la Tierra. El robot está ingresando a la parte interna del núcleo, cuyo espesor es de 1216 kilómetros. A pesar de que ahí la temperatura es de casi 6000 grados centígrados, la alta presión provoca que el hierro permanezca en estado sólido. ¿Ya viste, mundo? ¡Lo logramos! Nuestro robot viajero llegó al centro de la Tierra. ¡No lo puedo creer! Nunca hubiera imaginado que nuestro planeta tuviera tanto movimiento por dentro. Sí, a pesar de que conocemos solo una parte de la corteza, las capas internas tienen un papel muy importante en los procesos de la Tierra. Por ejemplo, el manto superior ocasiona la actividad volcánica y sísmica que percibimos en la corteza terrestre. ¡Increíble, Tlali! ¡Muchas gracias! Y ustedes, queridos internautas, cuéntenos cómo se imaginaban la Tierra bajo sus pies. ¿Y qué les pareció este viaje? ¡Nos vemos! Bien, chicos, ahora vamos a pasar al tipo de placas tectónicas. Para comenzar vamos a mencionar esto. El relieve de la Tierra es resultado de la combinación de la tectónica de placas y los agentes erosivos externos. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros ya vimos lo que es el relieve, que es básicamente la forma o la estructura que podemos encontrar nosotros en el planeta, que serían como montañas, ríos, lagunas, llanuras y todo lo que se forma o que le da una forma a nuestro planeta, ¿sí? Esto dice que se lleva a cabo gracias a la combinación que existe entre las placas tectónicas y los agentes erosivos externos, o sea, la naturaleza. Cuando se mezcla la naturaleza con el movimiento de las placas tectónicas, se crean este tipo de relieves. Vamos a pasar a ver, ahorita vimos individualmente o de forma general cada uno de estos tres placas tectónicas o movimientos, y ahora los vamos a explicar un poquito más a fondo, ¿sí? Vamos a pasar, bueno, antes de pasar a eso, vamos a recordar nada más que ya vimos la estructura interna de la Tierra. ¿Por qué vamos a recordarlo? Porque pues las placas tectónicas se crean a lo largo de toda esta estructura, ¿sí?
Recordando que tenemos la corteza, que es donde vivimos nosotros, luego sigue el manto y luego al final o en el mero centro de la Tierra tenemos lo que viene siendo el núcleo. Y aquí pues podemos observar lo que vimos en nuestro audiovisual, entonces le voy a dar. Aquí lo vemos un poquito más de cerquita, ¿sí? La corteza terrestre la pueden observar ahí arriba, es donde vivimos. Luego sigue el manto superior, luego el manto inferior y hasta el último encontraríamos lo que viene siendo el núcleo. Ok. Ya me la pasé. Ahí está. Ok, vamos a hablar acerca de las placas tectónicas. Aquí nos dice que el movimiento de las placas es el resultado de las corrientes de convección que tiene un lugar en la astenosfera, donde se da como resultado 3 tipos de bordes o tipos de contactos entre placas, que es lo que vamos a ver a continuación. En el primero tenemos los bordes divergentes. Aquí nos dice que esto corresponde a los límites en los que las placas se separan entre sí, para formar una estructura llamada dorsal oceánica, que es el relieve submarino con una actividad sísmica y volcánica. Ok, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que este tipo de bordes, acuérdense, bordes divergentes se da en el fondo marino, cuando o más bien una estructura se separa en dos, ¿sí? O sea, la plaquita se va a separar en dos y va a formar dorsales oceánicas, que es el relieve submarino, en el cual va a haber gran actividad sísmica y volcánica. Ok, pasamos a la siguiente. Luego tenemos los bordes convergentes, perdón. Aquí nos dice que existen dos bordes o dos límites entre placas convergentes. Una es la oceánica y una es la continental. ¿Ok? ¿Por qué dos? Porque si observaron ahorita, pusieron atención, cuando nos dice que se forman el relieve marino, solamente es una capa que se divide en dos. Y cuando se divide en dos, se forma estas dorsales marinas. Bueno, en los bordes convergentes hay la interacción de dos tipos de placas, la oceánica y la continental. La oceánica, pues obviamente es la que se encuentra en el océano, y la continental es la que se encuentra en la superficie de la Tierra, donde vivimos nosotros, ¿sí? Cuando estas dos capitas, chicos, interactúan entre sí, aquí nos dice que la más densa, o sea, la continental, se va a sumergir bajo la marina se va a sumergir debajo de la continental, y cuando hagan contacto, estas dos, va a aparecer una gran actividad sísmica y volcánica. Y un ejemplo muy común, pueden ustedes investigar, es acerca o cómo se formó la cordillera de los Andes en Sudamérica, ¿sí? Lo que pasó con estas dos capitas es que la oceánica se deslizó por abajo de la continental y así se creó la cordillera de los Andes. Pero obviamente esta cordillera presenta gran actividad sísmica y volcánica. Luego tenemos el otro borde convergente, que es la continental con la continental, ¿sí? O sea, dos placas de la Tierra o de la corteza terrestre. Y aquí nos dice que cuando estas dos plaquitas chocan entre sí, crean un sistema mayor de montañas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas dos placas continentales choquen, van a crear una montaña de mayor tamaño. Y aquí un ejemplo muy común, o un ejemplo donde ustedes también lo pueden investigar, es cómo se formó el Himalaya, ¿sí? El Himalaya se formó por el choque de dos placas continentales. Obviamente al momento de chocar crearon esta enorme montaña, pero esta va a poseer grandes actividad, o más bien actividad sísmica muy elevada, pero no volcánica, a diferencia del anterior, ¿sí? Y aquí está el ejemplo. La divergente de un lado, que acuérdense que dijimos que era la oceánica, y la convergente, que es la oceánica con la continental y dos de continental. Ok. Por último, chicos, vamos a ver el borde de la transformación o la placa tectónica de la transformación. Aquí nos dice que es cuando una placa se desliza sobre otra. Y básicamente estas placas van a ser, por un lado, la del Océano Pacífico y por otro lado, la placa americana. Nos dice
que cuando la placa del Océano Pacífico se desliza sobre la placa americana, se producen terremotos a lo largo de las zonas de contacto entre ambas placas. Y este ejemplo lo podemos ver en la falla de San Andrés, chicos. La falla de San Andrés, por eso ustedes se han investigado, se han escuchado documentales, se han percatado de que en esta zona o a lo largo de toda esta zona existe gran actividad sísmica, o sea, y de terremotos, siempre hay terremotos a lo largo de esta falla de San Andrés. ¿Y por qué se causan estos terremotos? Cuando llega a haber terremotos es porque está ocurriendo el movimiento de las placas, ¿sí? O sea que la placa del Pacífico, se está empezando a desplazar bajo la placa americana y por eso están ocurriendo terremotos, por el movimiento que hay. Bueno, chicos, en el Classroom les voy a dejar un documental acerca de las placas tectónicas, que es la que va a ser de tarea. Ya vieron el documental de la corteza de la Tierra, aquí viene en su audiovisual, en el mismo video, y en el Classroom les voy a pegar el de las placas tectónicas. Bajo estos dos documentales les voy a dejar un cuestionario y usted va a contestarlo. Puede ser digital o en su libreta, ¿sí? Y ya lo envían. Sí, nada más que si es digital, lo imprime y lo pega en su libreta, porque es muy importante que tenga esta información, ya que es del primer tema, y el cuestionario es común para que no hagan